Bienvenidos a Esa Voz la Conozco, el podcast de La Voz, un espacio donde hablaremos del fenómeno vocal en su dimensión artística. En esta primera temporada sobre el doblaje chileno hablaremos con parte de quienes son testimonio vivo de la historia, evolución y desarrollo del oficio en nuestro país. Conoceremos a quienes dan vida e identidad a personajes que han marcado generaciones. Hoy me acompaña un invitado multifacético. Actor de teatro, cine, televisión, actor y profesor de doblaje, locutor y voz oficial del canal ETC. Hablaremos de su trayectoria, su técnica y su mirada como formador de nuevas voces. Bienvenido, querido Orlando Alfaro. Muchas gracias, Darwin. Aplausos espontáneos en el estudio nuevamente. Ahí le ponen más público, por favor. Gracias. Muchas gracias, Darwin, por la invitación. Estoy muy feliz, muy contento y también feliz por ti de que hayas iniciado este podcast. Lo encuentro bacán. Me gusta el enfoque, así que estoy muy feliz de estar acá. Excelente, gracias por aceptar la invitación y estar en este espacio. Vamos al tiro, entremos en materia de inmediato. Ya. Eres voz institucional de un canal de televisión, haces doblaje, haces locución. ¿Cómo cambia la técnica dependiendo del formato en el cual tienes que trabajar? A ver, lo primerísimo, entendiendo ponte tu doblaje versus locución, es que la locución busca ser súper localista. Es decir, yo tengo Coca-Cola, por ejemplo, lo quiero vender en Chile y no solamente investigo la idiosincrasia, sino que también me adapto incluso a la forma de hablar de los chilenos. Y eso va a pasar en todos los países. Entonces ya ahí tienes una cosa muy contraria al doblaje, que es que el doblaje busca ser neutro, internacional y no local. Claro. Entonces, sí o sí hay que jugar con el tema de la articulación, menos consonantes en publicidad, etc. Y a la vez, y que de hecho eso tiene que ver conmigo, los clientes te piden ciertas cosas según tu perfil. Entonces, como saben que yo hago español neutro, me lo piden harto en locución. Claro. Y siento que me he armado un poquito un camino por ahí. En ETC, por ejemplo, que tú mencionabas, como es un canal de anime que tiene que ver con el doblaje, con el mundo como geek, otaku, ñoño, el español neutro va perfecto, siendo locución. Entonces, es súper variable y también los clientes como que se la rebuscan para encontrar qué es realmente lo que están buscando. A veces no saben. Claro. No saben qué quieren. Y en el hacerlo, ¿cachai? Eso es muy interesante porque en general, claro, te piden una locución y te dicen, queremos que suene más o menos, o te dan, quieres que sea fresco, juvenil, cool, etcétera, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a esas indicaciones y cómo te vas moldeando para encontrar eso que el cliente quiere, pero a veces no sabe qué quiere? Sí, yo antes como cuando estaba partiendo, y de hecho hace algunos años nomás, porque yo no tengo tanta experiencia en locución, como que este último tiempo he estado más dándole, yo ahora les pido sin ningún miedo, mándenme las referencias, mándenme la música o qué quieren, versus antes que por no molestar y estaba recién partiendo era como, sí, le doy, y mandaba cosas sin saber realmente qué querían. Claro. Y por supuesto el locutor con más experiencia, que sabe más o menos hacia dónde va y que sabe lo que piden siempre, te gana el tiro porque sabe qué hacer. Entonces uno cuando no sabe qué hacer tiene que pedir la mayor ayuda posible. Y eso va tanto como en referencias, música, imagen. Exacto, como qué están buscando. Primero lo quieren neutro chileno, luego ya qué estilo quieren, épico, promocional, etcétera, y después referencia. Mira, lo queremos como esto. Entonces uno copia lo más posible eso, porque ellos quieren que lo copien muchas veces. Claro. Pero como es mi timbre y soy yo, igual va a quedar distinto y no va a ser una copia. Sí. Siempre hay que finalmente traducir estas indicaciones que te dan, porque claro, a veces las indicaciones vienen del cliente directamente o del creativo y en el lenguaje publicitario quizá no está el lenguaje técnico, vocal, actoral, entonces llegan como lo que decía, suene fresco, jovial, cercano, con onda no. Y cool. Entonces, ¿qué podemos hacer en situaciones como esa? Claro, yo ahí a veces también mando opciones. ¿Ya? Últimamente mando siempre 3. De repente cuando lo quieren más rápido 2 opciones y a veces 4 o 5 opciones. Ya, lo quieren cool, lo voy a hacer cada vez más cool. Y ya en la última toma exagero lo cool. Pero ahí, por ejemplo, me parece interesante porque a veces simplemente te mandan el concepto de cool. Claro. ¿Qué es ser cool? Frío. No. Claro. Claro, frío. Claro, para mí, por ejemplo, es estirar más las frases, jugar un poquito con el vocal fry. Claro. Todas esas cositas, más investigar la marca. O sea, si me dicen McDonald's, busco las publicidades de McDonald's en que hayan hecho algo cool. Si lo quieren juvenil, ya, ¿qué publicidad usaron juvenil? Y, ya, esto le gusta a la marca, ya está comprobado. Siempre un referente externo para poder crear la... Exacto, eso hago una pequeña investigación.
para cachar. Bueno, ese es el tema del trabajo de la locución, pero tú comenzaste haciendo doblaje, estudiaste teatro también, eres actor. Y lo he hablado con varios colegas en este espacio con respecto a lo que significó para nosotros hacer teleseries turcas, en ese momento en donde fue una invasión y estuvimos trabajando mucho y en muchas cosas muy distintas. Ahí protagonizaste una teleserie que fue Fatma Gul, ¿sí? Con este actor que se llama... Engin Akyurek. Gracias por decirlo, yo jamás lo hubiera dicho. Yo le decía Engin Akyurek, sí. Y era Engin Akyurek. ¿Lo viste una vez? No te juntaste con él, sino que... ¿Cómo fue eso? Fue una cita que... nadie supo esto. No, sí, él vino a promocionar una película que se llamaba Kerem hasta la eternidad. Cacha, pues yo lo hice cuando se llamaba Kerim. Entonces los turcos no tienen muchos nombres para la evolución. Claro. Todos son Onur y todos son Kerim y Kerem. Y llegó a presentar su película. Acá creo que era en el Parque Arauco, acá en Santiago. Y fue bastante freak. Y esto es anecdótico porque... Él presentó su película, pero estaba doblada por nosotros, por los chilenos, estaba doblada en todos los cines. No estaba la opción de ir a verlo o en turco o en subtitulado, o sea, subtitulado o en español. Y él venía finalmente a promocionar, viajando al otro lado del mundo, a Perú, Argentina y Chile, para promocionar el 50% de su trabajo, porque el otro 50% lo hacíamos nosotros, claro. la actuación vocal. Entonces igual él no estaba muy... cómodo. Entonces me invitaron a la Van Premier, qué sé yo. Me encontré con las fanáticas, las telúricas, que son las fanáticas de... ¿Tú las cachai? No. Allá. Telúricas Fan Club, un saludo. Son las fanáticas de Chile, de Engin Akyurek. Me encontré con ellas, qué sé yo. De hecho, invité a una de ellas, porque era como con un +1. Y yo dije, mi mamá no vive en Santiago. Creo que estaba soltero, no sé. Bueno, por este tipo de cosas estoy soltero. Por invitar a la... Claro, no estoy soltero ahora. Y, que se sepa, porque si no me... Y invité a la líder de este fan club. Maravilloso. La manager me dice, tú eres Orlando, qué sé yo. Me presentó a Engin, le explicó que yo era la voz en español. Dijo, sí, he oído hablar de ti en un inglés mucho más precario que el mío. Debo decirlo, sí. Los turcos no son tan buenos para inglés. Y nos conocimos, buena onda, y le dije, ¿qué te ha parecido mi trabajo? My work, en este caso. Me dijo, sí, me gusta bastante lo que hace, mucho respeto, pero hay algunas cositas detalles que no me gustan mucho, dijo. Y yo lo entiendo, se imagina estar promocionando tu película y que la gente... no te escuche a ti. Exactamente. Entonces, claro, tenía algún resquemor ahí con eso. Pero igual, sí lo conocí. Igual debe ser raro para ellos escucharse en otros idiomas. Sí. Rarísimo. Y que en toda una región sea te como... conozcan con esa voz. Con esa voz. Claro. Y si se la cambian, ya no es el actor. Bueno, hablábamos de Kerem y Onur. Y la gente quizá no sabe, pero la primera teleserie turca que llegó y que generó impacto en Latinoamérica fue Las Mil y Una Noches, cuyo protagonista era Onur, que lo terminó interpretando a Andrés Skoknic. Pero tú fuiste el primer Onur. Exactamente, la gente no sabe. Te diré el pase. La gente no sabe. Sí, pues yo hice el tráiler. Me querían a mí como Onur. Es que, bueno, hubo un proceso de casting que es como lo que se hace siempre que hay proyectos nuevos, y Orlando quedó con la voz de Onur. Exactamente. Y claro, yo en ese momento cuando estábamos en Dint y yo estaba grabando un montón de cosas, yo era como de las voces masculinas, como de las favoritas. Me daban todo, sí, porque tú tienes voz de galán, no sé qué. Ahora cuando escucho mi voz del 2013, 2012, me encuentro que no es tan galán, era joven nomás, ¿cachai? Claro. Pero bueno, y podía llegar a ciertos tonos medios profundos, pero me llaman para eso, me sale la película de los 33, esa con Antonio Banderas, qué sé yo, la de Hollywood, y me coincidía con las grabaciones. Entonces yo dije, puedo ganar estos millones por irme 10 días a trabajar para Hollywood, en un hotel 5 estrellas, o grabando todos estos meses la misma plata y la experiencia que significaba grabar esa película. Y que era, Las Mil y Una Noches era el primer gran proyecto que llegó a Latinoamérica. Exacto, de hecho yo creo que cambió hasta la dirección que tomó el doblaje chileno. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí. Decía con otros colegas que finalmente fue como la escuela, porque hicimos tanto y tantas cosas distintas que uno tenía que diversificarse y se enfrentó a distintas producciones en las cuales tuvimos que trabajar mucho. Bueno, no hiciste la voz de Onur. Que fue para mejor, porque siento que lo que hizo Andrés Skoknic le quedó perfecto. O sea, él es Onur ahora, sí. Y él tiene no solamente la edad, sino que también una profundidad en la voz y una presencia vocal
que yo no tengo. O sea, yo puedo destacar en cosas más juveniles y cool, ¿cierto? Claro. Más frescas, qué sé yo, personajes más tonos medios. Y él lo que jugó de ese tono como profundo, qué sé yo, cerca del micrófono, funcionó perfecto y todas las señoras estaban felices por eso. ¿Tú recuerdas que en los primeros capítulos, bueno, que quizá tú no trabajaste precisamente porque te fuiste a grabar la película, pero los primeros capítulos de Las Mil y Una Noches nos pidieron que el doblaje no fuera tan neutro y que fuese como un poco más incluso chileno? Sí, querían como algunos términos. Claro, como sí, tráemelo al tiro, cosas de ese estilo. De hecho, ya decir Don Onur ya una cosa muy chilena, como, claro, oiga, Don Juan, el jefe, ¿cachai? Sí. Entonces, Don Luis. Yo creo que jugaron con eso. Sí, pero a la semana ya dijeron como, ya, no, gracias. Claro. O sea, de hecho, ahí tenéis todos los errores comerciales como a nivel de jefatura, no, de empresa, digamos. Porque creo que el 13 rechazó estas teleseries turcas, dijo como que esta cuestión... Claro, no lo va a ver nadie. No va a pegar, que esta cuestión como Oshin, ¿cachai? Como llega una cuestión extranjera rara. No. Entonces me lo agarró Mega y Mega tiró para arriba con todo económicamente. Y en el doblaje también, o sea, cero proyección comercial, decir como hagámoslo chileno, local, cuando lo podéis vender para todos los países. Que yo creo que ahí no existía ese pensamiento y entendimiento también de que el producto que estaban comprando, porque así funciona, un canal compra el producto y lo emite, también se podía luego vender en toda Latinoamérica. Qué bueno que llegaron a una conclusión y lo adaptaron también al resto de Latinoamérica. Con respecto a Fatmagul, el trabajo en esa teleserie y de este actor en particular, ¿cómo abordaste el trabajo vocal de Kerim? Fue complejo porque, bueno, fue mi primer protagónico turco y era un nivel de actuación súper intenso. Tanto así que se parecía un poquito más a la cosa mexicana, venezolana, como estas teleseries culebrones, ¿cierto? Melodrama. Iba por ahí, pero con una muy buena actuación también. Sí. Entonces no era maqueteado, era intenso, pero intenso real. Claro. Entonces yo tuve que pegarme un salto actoral y como actor de doblaje también, muy rápido. Y mis primeros capítulos de la teleserie de Fatmagul, siento que le faltaba energía, le faltaba intensidad, las emociones estaban medias fingidas también, como que lloraba así. Entonces lo escucho ahora y digo como, no, era más. Ahora, convengamos también que Fatmagul era una historia muy cruda y que partía muy cruda, o sea, partía con una violación en grupo, horrible, con el ocultamiento de todo esto, entonces tampoco era una teleserie muy fácil como poder trabajar. Sí. Si bien no es tan antigua, como del 2013, aún así siento que hoy en día sería más fuerte la funa o el cuestionamiento a esta teleserie porque había una violación, él estaba involucrado en esto como cómplice, él miraba y no hacía nada, y después la termina enamorando. Disculpen el spoiler, pero ya mejor no la vean. Termina enamorándose de ella de él, se casan y es como... Pero eso el mensaje horrible. Hay muchas teleseries turcas que tenían esa dinámica de el hombre que le hacía daño a la chica y que, pero finalmente igual se enamoraba de ella y ella de él. Bueno, no sé si es algo cultural yo creo que o una cosa de una ficción idiosincrática, pero que si bien choca con nosotros, también la gente se identifica con eso, solo que quizá lo consumen nomás, como uno consume una historia criminal o que La Casa de Papel, es como, ya sí, son delincuentes, matan gente, pero empatizo con el personaje, como que la gente lo consume nomás. Sí, no hay mucho cuestionamiento, es cierto. Claro. Bueno, Kerim fue claramente un desafío como personaje. ¿Hay algún otro en el cual te hayas visto desafiado vocalmente? Hay uno que yo siempre pongo de ejemplo, como los que más me gustó y los que más me costó, que es Titus Andromedon, en la serie está Unbreakable Kimmy Schmidt. Perfecto. La de Netflix. Es absolutamente distinto a lo que es un galán. Exacto. Sí, por favor, cuéntanos un poco más del personaje. Claro, que imagínate las capas de interpretación, porque era un personaje negro, gay, diva. Extrovertido, como chistoso, cantante de musicales. A mí, menos mal, no me tocó cantar, porque yo no soy cantante y él además tiene un registro que es como, no sé, es otra cosa. O sea, es como mucho tenor. Más agudo, ¿no? Sí, es como tenor, no sé. Y todas esas capas, más encima hablaba rápido, más encima tiraba chistes o frases explicativas o como paréntesis entre medio de las frases, como, sí, como ese tipo que conociste en el capítulo que recuerdo que tal cosa. Se tiraba una frase explicativa entre medio. Una frase legal. Claro, exacto, muy rápida. Y eso con articulación, español neutro, qué sé yo.
Entonces fue muy difícil y tuve sin salirte que... del personaje también, po. Exacto. Entonces ahí saqué toda mi femineidad, todos mis tonos agudos y todo el chiste y lo pude lograr, pero al principio fue muy difícil. Pero ya después, ¿cuántas temporadas hiciste de esta serie? Yo hice desde la segunda hasta la octava, creo que fue. Porque en esa época, y esto para que la gente sepa, no estaba la grabación remota, no existía. O sea, claro, teníamos que ir al estudio y grabar directamente ahí. Exacto, con los directores. Con la pandemia etcétera. Cambió, entonces era imposible, impensado decirle a alguien hasta una temporada estando fuera. Entonces Ignacio Layton, que lo partió haciendo en primera temporada, se fue a Australia a vivir. No a vivir, un mes. Bueno. Y con eso perdió el personaje. Claro. Y yo llegué con ese serrucho. No, pero yo llegué a interpretarlo y claro, le dije, oye, voy a hacer tu personaje, qué sé yo, era un tema. Hoy en día te vas de viaje, te llevas tu micrófono y chao. Y puedes suplir sin problemas. Sí. Exacto. Con respecto a la técnica vocal o actoral, ¿hay algo que tú uses en particular para llegar a los tonos necesarios? Como por ejemplo aquí, en los tonos muy agudos o en lo que son los galanes, en donde son más bajos, qué sé yo. Sí. Es el cuerpo. Yo ahora estoy más o menos en modo podcast, pero en las clases, por ejemplo, yo me muevo todo el rato, gesticulo un montón, porque para mí todo viene desde el cuerpo, como que el cuerpo te lleva hacia un tono, hacia una forma de hablar o hacia un personaje. El cuerpo, el gesto, qué sé yo. Entonces yo inmediatamente, y también con la formación de teatro infantil, que después de salir de la escuela hice 10 años de teatro infantil. Ah, mira. Como que yo me formé con el cuerpo completo activo. Y desde ahí hago el personaje. O sea, si el personaje es diva, estoy todo el rato con la mano acá y el movimiento, qué sé yo. Si es viejo, pongo una cara distinta, articulo distinto. Entonces siempre me acerco desde el cuerpo y también jugando con la voz todos los santos días. O sea, yo estoy todo el día como enfermito en la cabeza, jugando, haciendo personajes, poniendo voces, haciendo locuciones a cosas que veo. Michael Chekhov, ¿cachai? Todo el día leseando. Y eso lo que hace es que tiene la herramienta fresquita, cosa que cuando te toca algo complejo o distinto a ti, tienes de dónde agarrarlo. No lo puedes crear en el momento que te llamaron a doblar. En otro capítulo con Ariel hablábamos como del cuerpo que se tiene que entrenar constantemente para poder realizar este trabajo. Hacía el paralelo como con el deporte, ¿no? Que si haces cualquier tipo de deporte hay que entrenar duro todos los días para poder llegar a un resultado, ¿no? Exacto. Es un poco lo mismo esto, ¿no? Sí, es como la típica comparación con los 100 metros planos, que dicen como ya, pero esta persona corre 9 segundos y a eso se dedica, pero entrena todo el maldito año, muy duro, cosa que cuando llega el momento del disparo, ganó, ¿cachai? Acá quizás no vas a ganar nada, no, quizás no ganaste, pero estabas preparado. Entonces, listo, también cuando, no sé, tomaste clases de doblaje, por ejemplo, paraste 2 meses y vas a retomar tus estudios, yo le digo a los chiquillos, estudien 2 semanas antes, lectura en voz alta, practiquen subtítulos, fandub, para entrenar un poquito y volver con todo, porque si no, no alcanzas a agarrar el vuelo, digamos. Entonces, ¿consideras que es sumamente importante el entrenamiento constante, no? Sí, constante, y no solo por el tema laboral, sino también por propio interés. Como si te gusta, dale. Hay una cosa con la voz que pareciera que es como muy mágica, como que está muy a la mano, ¿cierto? Está en la punta de la lengua, y podemos ocuparlo siempre. Pero como está ahí, tan asequible, así como quien se mete a Netflix a buscar una película y al final no ve nada, como que pareciera que algún día la voy a usar, pero mejor no. Claro. Versus un instrumento que la persona sabe que tiene que tocarlo a diario. Sí, y pasa también que finalmente el uso cotidiano de la voz es distinto al uso profesional de la voz. Sí, y es un chip que, sobre todo cuando uno está partiendo, cuesta hacerlo. O sea, yo puedo estar hablando muy mal, muy rápido, con poca articulación, me pongo frente al micrófono y hago un cambio de switch y ya comienzo a articular, a hablar más lento y qué sé yo. Pero para eso hay que entrenarlo a diario, porque si no, pero es posible pasar de una a otra con el switch que dices tú. Claro, o sea, para mí el entrenamiento de articulación viene por trabajar todos los días, o casi todos los días, con la voz. Pero cuando se trata de rango vocal o alguien que no trabaja con la voz, tiene que entrenar sí o sí esas cosas para poder llegar a un buen casting o hacer alguna prueba o un curso más preparado. Pero si no trabajas en eso, tienes que generar la instancia. Sí, también hay una cosa de la personalidad, porque claro, se cree que hay que ser como extrovertido, claro, como para poder trabajar en esto, y no necesariamente, pero sí creo
que si tienes una personalidad más introvertida y no eres una persona que habla o que no habla mucho, tienes necesariamente que romper un poco con eso, ¿no? Sí, sí. En el trabajo vocal hay una cosa que lo veo mucho en clase, que es el desbloqueo. Uh-huh. A veces el desbloquear a una persona que se atreva a hacerlo es todo el trabajo que necesitan, porque han venido toda una vida imitando personajes, toda una vida jugando con la voz, pero en instancias privadas o más random, como que de repente se les ocurre jugar. Y acá, cuando llegan a la cabina, llegan al trabajo, lo que hay que lograr es que todo eso que traen hacia atrás, desde ser un niño hasta jugar con la voz, hasta todos sus referentes artísticos, traerlo a la cabina de manera consciente y como a voluntad. Eso es lo que más cuesta, que es lo mismo que pasa en trabajo de cámara. Claro. Cuando uno trabaja con la cámara, es como ya, ¿y cómo se está vivo? ¿Cachai? ¿Cómo puedo hacer una acción natural? Uno lo hace todos los días, pero llega a la instancia de grabación y se corta eso, se corta el hilo como de la naturalidad. Claro. Y es como pareciera que no sé hacer todo esto. Y claro, cuando son gente más introvertida, gente autista, tienen menos expresividad ya en la vida y tienen que reconocerse, ¿cachai? Como resetearse y reconocerse en espacios más creativos, más expresivos, e inventarlos. Es un trabajo bien de introspección esto igual, como de autoconocimiento, de saber cómo es mi cuerpo, cómo es mi tono. ¿Cómo va la guía ahí con la gente pensando ya en tu labor como profesor de doblaje? Sí, bueno, también constancia. Es la única forma, porque si tú jamás has tomado un taller de teatro, jamás has usado el cuerpo de manera expresiva, ni la voz, el trabajo es de chino. O sea, en 1, 2, 3 meses no vas a lograr integrar tu cuerpo como un elemento expresivo que está presto, listo para trabajar. No existe. Entonces, te lo puedo explicar, te lo puedo enseñar en un primer nivel, al principio, como introductorio, pero cuando llega el momento de grabar una escena, ya se les olvidó, porque lo están separando. Porque es una cosa que tiene que ser una destreza, que ya esté adquirido, que esté dentro de ti y listo para que surja. Y eso cuesta, y hay que estar empujándolo mucho rato hasta que sale. Hay gente que le hace el cambio de switch el primer mes, y otros que se demoran 1 año. Sí, yo creo que también depende mucho de la actitud, porque más allá de la capacidad o no, yo creo que la capacidad se puede desarrollar. Yo en algún momento hice clases de doblaje y me tocó un alumno que no articulaba nada. Que hablaba así. No, bueno, me gusta hablar. Pero cero. Y yo fui como bien claro con él y le dije, yo necesito que tú, a partir de ahora, articules todo. Que vayas a comprar a la esquina y digas, hola, buenas tardes, quiero un Super 8. Porque si no, no vas a ser actor de doblaje. Y él se lo tomó muy bien y ahora actualmente es un gran colega. No vamos a decir su nombre para no exponerlo. Ya, pero qué bueno que lo logró. No, lo logró, maravilloso. De hecho, fue el mejor de la clase, sin duda. Bacán. Y precisamente por eso, o sea, yo lo vi y dije, es que si no le digo esto, no vamos a tener ningún resultado. Y él lo entendió, lo aceptó, trabajó y ahora es un tremendo actor de doblaje. Y qué importante, y la responsabilidad también de esa frase, de ser como profe muy responsable y directo, de decirle como tú no lo vas a lograr si es que no cambias esto. Justamente. Porque claro, yo les doy feedback constantemente, les digo, todavía no está la S, todavía no está la D, ya llevas 3 meses en esto, no está, pero hasta que tú no les dices quizá, no te puedes dedicar a esto si es que no mejoras eso, no se obsesionan si es que no les dices esa advertencia final. Sí. ¿Cachai? Versus en teatro, que a veces nos decían como tú no vas a ser actor. Sí, yo es como de decretado. Claro. Es mentira, porque lo podéis trabajar hasta lograrlo. Sí. Bueno, y el trabajo del doblaje no termina con el curso. Claro, exactamente, hay que seguir. Sí, lo mismo que decías tú hace un rato, veo lo del 2013 y digo, uy, no, le faltó esto. Exacto. Claramente que la experiencia nos ayuda. Sí. Bueno, empezaste hace un tiempo a hacer clases de doblaje. ¿Qué te motivó a cambiarte de rol? Sí, sé que mi ingreso fue súper desde el interés genuino, más no desde una oportunidad laboral. Porque de hecho, justo antes de partir, me llama la Ceci Valenzuela, me dice, Orlando, te queremos haciendo clases acá, queremos unir a un grupo de amigos, que empecemos a hacer clases. Ella fue la primera profe de South American Voices y yo entré como el segundo profe unos días después, o sea, unos meses después. Yo estaba listo para irme a Concón. Mira. ¿A dónde vivías tú? Y me cambié a Viña. ¿A Viña? Ah, sí, bacán. Pero ahí en la región de Valparaíso seguimos. Bacán, súper. Bueno, al ladito igual. Sí. Y yo me iba a Concón, me iba a ir 4 meses
Y para mí, hacer las clases significó estar viajando constantemente. Primero en bus, que no era tan caro. Y después dije, chao, lo que gane haciendo clases me lo voy a gastar viajando en auto. Lo pasé increíble. Después ya viajaba con las ventanas abiertas, cantando, etcétera, escuchando podcast. Entonces para mí fue una cosa como de desafío personal. Nunca había hecho clases de nada. ¿Ya? Mira. Había tenido algunas instancias de talleres como pequeños, para empresas, qué sé yo, que me ponían muy nervioso. Y de hecho en DINT también me ofrecieron dirigir. Y como yo estaba con mucho doblaje, dije, ya estoy todo el día acá, no quiero dirigir. Entonces por primera vez yo estaba a cargo de otras personas. Así que para mí también fue como una escuela, como de cómo hacer clases y traspasar el conocimiento que yo sé que tengo, pero de manera que la gente lo pueda adquirir. Qué interesante lo que mencionas, porque he hablado con varios colegas y yo he llegado a la conclusión de que finalmente no hay una forma de enseñar y que finalmente nuestras experiencias y lo que nosotros hemos aprendido y lo que aplicamos finalmente es lo que podemos enseñar. ¿Qué te parece a ti fundamental enseñarle a una persona que llega nuevita a aprender doblaje aquí en Sudamérica? Reconocer su voz y su cuerpo. Eso es como lo primerísimo. ¿Cómo se hace eso? Se hace sometiéndolos al ejercicio, Yeah. Al ejercicio de no solamente moverse y sonar con el cuerpo, sino que también de que se escuchan. Y hay mucha gente, un alto porcentaje, que es como que se tapan hasta los oídos, de que no se quieren escuchar, tienen temas con su voz, tienen temas con su articulación, que no les gusta cómo lo hacen, que tienen frenillos, que no sé qué. Incluso gente que tiene alguna parálisis, que tiene algún tema fonoaudiológico, la lengua corta. Incluso de temas dentales influyen. Todo, y que en el micrófono se siente todo también. Claro. O la S muy aguda, etc. Entonces, claro, el choque inicial es muy fuerte, pero lo bonito es que son personas que, teniendo todos esos conflictos con su voz, que no les gusta escucharse y no les gusta hablar en público, se interesan por algo que necesita justamente lo contrario, escucharse cada vez que graban. Es un desafío. Exacto. Entonces, eso es lo lindo, como que quieren cambiar eso que traen ellos, ese como rechazo a su voz. Y ese camino es el inicial, como reconocerse y darse cuenta que tienen potencial. Y eso es lo primerísimo para Esa que... voz tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial, exacto. ¿Qué habilidades vocales o de actuación, propiamente tal, consideras imprescindibles que tenga un actor o una actriz de doblaje? La imitación es como la base. Ya. Poder imitar algo para poder acercarse, por ejemplo, al famoso neutro, ¿cierto? O alguna forma de hacer doblaje que sea que sirva para toda Latinoamérica. Entonces, si tú no eres buen imitador, no estás trabajando con el oído. Necesitas oído y poder reconocer y luego reproducir lo que estás escuchando. Porque ¿qué pasa? Si tú al principio no puedes seguir muy bien una dirección actoral, ¿cierto? Un director que te guíe como actor, quizá al principio te van a tener que guiar un poquito el tono. Déjalo arriba. Di, ¿estás segura? ¿Estás segura? No, ¿estás segura? Entonces, la primera forma de acercarse es jugando, y jugando con imitar, como se le enseña a los niños doblaje. ¿Cierto? Que si tú llamas a un niño le vas a decir como, no, dilo así. Oh, mamá, vamos. Y lo tiene que imitar. ¿Ya? Entonces, hay que desbloquear eso. Y sí o sí, enseñarles a que tienen que hablar desde ellos. ¿Ya? El famoso fantasma del actor. La idea es que no aparezca, ¿cierto? Que imitemos el sonido del actor original. O sea, tengo que reinterpretarlo porque si yo hago un italiano, un coreano o lo que sea, tengo que traerlo a mí. Pero a mí en esta cosa más neutra. Entonces es un proceso que tiene que ver con entender las ideas del texto, trabajar con las ideas y ser sincero al momento de expresarla. No recurrir a lo que ya en la etapa inicial de imitar encontré. Esa es la etapa inicial. Imito, pruebo, así se puede hacer el doblaje, y luego ya vamos a lo real, como desde dónde hablo y desde dónde digo lo que digo. Es un proceso largo entonces el de enfrentarse a la voz del doblaje. Sí. Y ya cuando te enfrentas a ya un nivel advanced o ya a una persona que lleva 2, 3 cursos o que, no sé, ya lleva experiencia, ¿qué te parece fundamental a la hora de hacer doblaje para alguien que ya tiene experiencia? No casarse con nada. ¿Ya? No casarse con lo que uno ya ha hecho o con lo que sabe. Romper los moldes finalmente. Sí, sí, porque la exigencia va a ser siempre distinta cada año. Ahora está todo el tema de la IA, que eso ya es una cosa nueva que te hace adaptarte. O sea, para yo ser competitivo tengo que ser muy humano. Yo le digo a los chiquillos, si ustedes no respiran entre frase y frase, entre texto y texto, ya son unos robots
Y ya la IA lo va a hacer mejor que tú. O sea, partamos por ahí. Respiren, estén vivos, sean orgánicos. Y también, o sea, no casarse con la forma de hacerlo. Y también estar como humildemente absorbiendo información de la gente que lo lleva haciendo más tiempo que yo. O si es un mexicano que viene de una industria que es mucho más exigente, también cómo lo hace. ¿Por qué esa persona es reconocida por lo que hace? ¿Por qué es bueno el doblaje? Y analizar eso. Más que qué es lo que yo hago mal, qué es lo que el de al lado hace tan bien. Que me pasó ahora con Hazbin, que siento que mis colegas están a un nivel altísimo. Y yo digo, wow, yo no sabía que este actor podía llegar a eso. Y ahí la Ariela Yuri, que ya estuvo acá, le sacó el jugo para poder lograrlo. Pero eso hay que estar como atento, como cómo lo hace el de al lado también, que es bueno. Así como los músicos también, nuevamente, tienen referentes de cómo toca la guitarra no sé quién. Ya, ¿cuál es mi referente? ¿Y qué hace que lo hace tan bueno? Con respecto a Hazbin, ¿cómo ha sido tu trabajo ahí en esa serie? ¿Fue un desafío? ¿Fue más bien sencillo? Porque con todas las personas que he hablado, me han dicho que es una serie que los obligó un poco justamente a esto, a salir un poco del molde, a trabajar desde otro lugar, más la presión de la directora. Sí, yo creo que ahí nos desacostumbramos a la facilidad del trabajo que tuvimos en pandemia, que hacíamos mucho Discovery Channel, por ejemplo, y que claro, Discovery ya era un cliente que estaba ganado en Chile, que quizá no iba a exigir tantas cosas, y como ya no era un cliente nuevo, no había que ganárselo. Claro. Había que entregarle un trabajo correcto, que funcionara para la serie que nos envían y poder cumplir en estas circunstancias tan complejas, ¿no? Exacto. Entonces la lucha fue post pandemia y con estos proyectos nuevos más difíciles para Netflix, Amazon y Hazbin Hotel, fue salir de ese ego, ¿cierto? Que estaba ya incrustado, ya estaba enquistado, que es yo lo encuentro bueno, lo mando y está bueno. Listo. Y más encima, con suerte me mandan una corrección. Entonces nos acostumbramos a que nosotros éramos el parámetro de qué estaba bien y qué no. Y nuestro ego tuvo que removerse, ¿cierto? Y disminuirse cuando llega una directora que te dice, no es así, no es así, no es así. Que esto lo van a haber dicho los chiquillos como 10 veces no es así. Sí. Y estar al servicio y volver a ser un intérprete al servicio, no un creador solamente. Porque se habla mucho del actor de doblaje creador, ¿cierto? Yo creo el personaje, la teoría del sándwich, ¿cierto? Claro. Perfecto, soy un creador. Pero acá estoy al servicio, con mi talento, de lo que otra persona cree que está bien. Y ese fue el gran como cambio de switch y como lo que nos removió, siento yo, al trabajar en Hazbin. Porque requería mucho más trabajo y una dirección que era más fina. ¿Cómo se llama tu personaje en Hazbin? Cestial. Claro, Cestial. ¿Y cómo trabajaste la voz de este personaje? Querían una voz profunda, porque la definición es que es el Overlord más antiguo del infierno, no sé qué. Entonces tiene esa cosa de edad, tiene una voz profunda y además el original ya venía con una voz baja, ya que el tipo es un tipo afroamericano, gigante, no sé qué, cantante de musicales también. Entonces era voz profunda. Yo tenía eso, como te dije recién, lo tenía ya como en mi banco de voces. Voz profunda, aquí claro. está. Hola. Exacto. Listo. Que le pregunté a la fonoaudióloga, a la Gaby, y me dijo que se llama la Peaky, algo así, Peaky Voice, que es como esta cosa, un poquito como aireada y una profundidad un poquito más forzada. Y desde ahí lo trabajé y de ahí tuve que encontrar también como, desde esa profundidad forzada, acercarme a matices distintos, cambios de tono, como esta voz que es tan efecto, con una voz que hable con ideas, por ejemplo. Claro. Entonces fue difícil, pero me tocó más simple porque el personaje hablaba poco. De hecho, yo estoy rezando para que las siguientes temporadas tenga más participación y me salgan todos estos eventos, viajes y todo eso, que no me ha tocado y envidio mucho a mis compañeros en ese sentido. Inviten a Orlando. Sí, po. También yo le digo a los chiquillos, llévenme como el extra, no sé. Po. Habiendo trabajado ya como profesor de doblaje, como actor de doblaje, ¿qué crees tú que le falta a la industria chilena para crecer, mejorar, profesionalizarse? Hay dos cosas. Hay un tema cultural, que ya es mucho más macro, que tiene que ver con que, no sé, nadie le cuestiona a un gaffiter cuánto te cobra, nadie le cuestiona a un profesional que quiera un contrato, etcétera, versus en doblaje en el arte, que es como ya, pero hazlo
hazlo por gusto. Hazlo por amor al arte. Hazlo por el amor al arte, ya. ¿Y cuánto se paga? Mira, no sabemos todavía, pero Claro. te vamos a estar llamando. Pero vas a estar en este proyecto. Exactamente. Ya, en doblaje menos mal se ha regulado mucho eso. Ya sabemos cuánto vas a ganar, qué sé yo. Bueno, que te paguen es otro tema, pero está un poquito más transparentado. En locución sigue pasando eso, por ejemplo, que no, ¿queréis participar en esto? No hay presupuesto todavía, Claro. pero mándame el casting ahora. ¿Cachai? Imagínate un gaffiter le decía eso. Como, Claro. mira, te manda la fotolatina, Claro. analiza qué es lo que necesita. Y arréglamela. Y me la voy a arreglar vemos. eventualmente. ¿Cuánto voy a ganar? No sé, Claro. pero ayúdame. ¿Cachai? Ya, en fin. Entonces está el tema cultural, que es como que esta es una cosa como casi por gusto, por hobby. Es un trabajo que muchos realizamos hace mucho tiempo, gente que hace décadas lo hace, pero hay mucha ignorancia al respecto y no se valora para nada como el trabajo que es. O sea, hay que ser actor, hay que tener una experiencia para hacerlo, investigación, mejora, y además haces un trabajo que es de excelencia y de detalle, y está muy mal pagado. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que también la gente y las generaciones nuevas, que está pasando de a poquito, gente que ha salido de acá de Sudamérica, armen sus proyectos y se tomen esto como yo puedo hacer esto perfectamente. Claro. Todas las empresas parten con un grupo de amigos que hacen algo. Empoderarse y ser y hacer industria finalmente. Exacto, o sea, Chile tiene todo el potencial, no solamente de los talentos, sino también comercial para poder hacerlo. Sí, hablábamos también con Ariela que la calidad, precisamente por Hasbin, que la calidad del talento chileno está muy bueno, pero Sí. de verdad muy bueno. Yo veo el trabajo de mis colegas y me sorprendo gratamente de los resultados a los que estamos llegando. Exacto, De verdad que sí. Sí, o sea, hay futuro, pero para eso hay que competirle a México. Y también muchas veces uno dice como, oh, la IA me va a quitar el trabajo. Puede pasar el día de mañana, Claro. ¿ya? Es un riesgo. Pero mientras yo estoy enrollándome con eso y dejando el doblaje de lado porque, oh, la IA nos va a quitar el trabajo en 10 años más, mientras tú dices eso, en México siguen haciendo industria, siguen forrándose con algunos proyectos y siguen habiendo oportunidades igual. Y en Sí. Chile sigue habiendo también trabajo. Hay que seguir desarrollando el arte mientras exista y seguir defendiéndolo desde ahí. Exacto. Sí, sin duda. Tu carrera mezcla doblaje, locución, teatro, cine, etcétera. Pero llega un momento en donde todo esto puede eventualmente causar algún tipo de fatiga. ¿Qué haces tú para cuidarte y no caer en fatiga vocal? Sí, yo soy un poquito porfiado, ya que nos pasa harto a los colegas, porque tomo café, tomo alcohol, me hidrato todo el santo día, sí, estoy todo el día tomando agua, pero a veces no es suficiente. Entonces no hago todas las cosas que hay que hacer para cuidar la voz, eso como base. Como ya sé que me fatigo y sé que cuando hago clases de, no sé, 3 horas más, 2 horas por acá, más grabar en la casa y, como te decía antes de entrar acá, gritar para mostrarle a los estudiantes cómo hay que gritar y que sientan el sonido en vivo de cómo es el grito, me desgasto, pero sí respeto el descanso. O sea, aprendí a callarme. No soy tampoco tan parlanchín. Ya, Ahora estoy hablando harto, estoy en contexto de entrevista ahora, pero en general no soy parlanchín. Entonces sí descanso mi voz. Y si tuve un día en que tuve que gritar o doblar mucho, no hago otras cosas. Ese día ojalá no voy a salir después a un bar con ruido, o intento no grabar todo esa noche. Descanso. Eso es como lo que más hago, y estoy constantemente también evaluando como dónde estoy colocando la voz, qué está pasando, estoy carraspeando mucho, tengo que evitarlo un poquito, me compré el nebulizador, ¿cierto? Para hidratar. Entonces estoy en esa, pero no cuido la voz todo lo que debiera. De estarme evaluando todo constantemente, como que son cosas que uno dice, no, lo tengo que hacer, pero lo va chuteando. De ahí. De ahí, sí. Y de todas estas cosas que haces para cuidar tu voz, ¿qué crees tú que es fundamental y que le dirías a alguien que quiere trabajar en esto que hay que hacer sí o sí? Calentar un rato antes, sí o sí. El trabajo previo. Sí, y sobre todo lo que tiene que ver con relajación muscular, masaje, soltar, porque cuando tú gritas o haces una escena emocionalmente intensa, desde un cuerpo tenso y nervioso, se te va a cualquier lado la tensión y te afecta la voz inmediatamente. O sea, la preparación previa es fundamental para el trabajo vocal. Sí, y salir de ese estado que uno trae, o sea, si estoy Del en cotidiano. del cotidiano. Si estoy nervioso, si estoy deprimido, si estoy con sueño en la mañana, tengo que hacer algo, aunque sea cortito, para salir de ahí y estar listo para el trabajo. Si no, voy a dañarme inmediatamente.
Lo que decía al principio, que finalmente tú consideras que la voz sale del cuerpo, o sea, preparar Exacto. el cuerpo Sí. para enfrentarte Sí. al trabajo vocal. Por lo menos sentirlo. Ujú. Hacer algo para sentir el cuerpo completo. Ya en un ámbito absolutamente anecdótico, en un momento yo heredé un personaje tuyo sin ser tuyo. Comisario Rex. Ah, ya, Creo que le perfecto. cuente a la gente lo que pasa es que fue muy divertido. Esto es una anécdota, no tiene Sí. nada que ver con la técnica, no, pero me parece muy Bueno, entretenido. y tiene que ver también con el tema del ego del actor. También, Como de sentir que, no sé, el personaje es mío, claro. nadie me lo va a quitar, mío, mío. Pasó que yo estaba haciendo Comisario Rex versión Italia. ¿Ya? Acá en Chile se grabó el de Austria, Italia y Inglaterra, parece también, el parece. Británico. Sí, bueno, desde hace Sí. tiempo, de Porque los claro, 90. Comisario Rex es una serie que se vendían los derechos a distintos países y se realizaba en distintos países. Claro, así como la Office, claro. The Tal Office. cual. Bueno, y yo estaba haciendo en italiano. Yo ya me iba a comprar la casa ya. Estabas comenzando una nueva temporada, de hecho. Claro, po, estaba la tercera temporada comenzando. Y dije, wow, otra temporada. Y cuando anunciaban eso era como, voy a poder este mes ahorrar esta platita, qué sé yo, como mentalizándome, estaba full triunfando. Y tercer capítulo, ponte tú, de la tercera temporada, empiezo a revisar la escena. Y el ingeniero de sonido, que creo que era el Tito, Sí. no sé quién está ahí, estaba así. Estaba viendo cómo yo revisaba la escena. Y empiezo a revisar. El policía, el comisario Fabri, se queda encerrado en el auto. El perro está lejos. Y se bloqueó la puerta. Ma che pazza, ma che pazza. Pa. Explota el auto y se ve el fuego en los ojos del perro, del comisario Rex, viendo cómo su dueño explotaba en 1000 pedazos. Y así yo me enteré en el momento de la grabación que cagué con la tercera temporada. Porque Y- básicamente se murió el personaje. Exactamente. Sí. Sí. Ahí no sé, ¿supiste qué pasó efectivamente? Porque No investigué, pero. O quizá lo vi en su momento, no me acuerdo, fue hace caleta. Pero quizá fue un tema de que el actor no podía seguir, le salió otro proyecto. O la señora tuvo guagua, no tengo idea qué habrá sido. Que Claro. el tipo dijo, no puedo seguir. y ahí llegó un nuevo personaje, un nuevo comisario y la directora de ese entonces, Queiroz, que dirigía este proyecto, me seleccionó a mí para continuar con la serie. Así que ahí hicimos un Cambalache. cambalache de personaje, fue muy chistoso. Qué fuerte. No, fue que Imagínate yo también... todas las señoras que no lo veían en la red. Debe haber sido un trauma para todo el mundo. Pero bueno. Querido Payá, para ir cerrando esta conversación, ¿sientes que ha cambiado el doblaje chileno desde que comenzaste? Muchísimo. ¿Y qué es lo que ha cambiado? La calidad interpretativa. Ujú. Ha cambiado también la dedicación de la gente hacia el doblaje. Y también como han cambiado los clientes. Son cada vez más importantes y los actores que hacemos son cada vez más complejos y mejores actores. Hemos tenido que adaptarnos y la adaptación ha llegado a un punto, como decías tú, de que tenemos buen doblaje. Hay tremendos actores vocales y siento que sí hemos mejorado un montón en la interpretación y estamos listos para hacer lo que sea. Lo que sea. Sí. ¿Alguna serie que se haya doblado en Chile que te parezca que sea un muy buen trabajo de doblaje? Más allá de Jasmine, que lo hemos mencionado mil veces. Sí, bueno, esa que te mencioné, Kimmy Schmidt, algunas cosas para Netflix, bueno, Hasbin que lo mencionamos, todo lo que sea como Marvel también, ¿Verdad? esto Hicimos harto que Marvel. la de, ¿cómo se llama? Porque dice Luke Cage, pero era Ujú. la que hacía la Cata. Jessica Jones. Jessica Jones, esta de la cárcel, Orange is the New Black, Orange is the New Black también, Eh, hay tremendo elenco. todas las mujeres dando cara ahí. Sí. No, increíble, o sea, han habido proyectos que están trabajados de manera fina y que mucha gente no se debe dar cuenta que está hecho en Chile. Y eso es lo Y ideal. eso es Sí, genial, porque mientras menos se vea, mejor. mejor. Querido, un placer haberte tenido en este espacio, haber conversado contigo, de tu Igualmente. experiencia y de tu mirada, ¿no? Con respecto al oficio del doblaje y al trabajo vocal que requiere. Y para ir cerrando, como siempre, vamos a recomendar un libro Ya, a ver, que es ¿esto te regalo? ¿No? Es la recomendación, ¿no? la recomendación nomás. No es como Ya vamos a tener auspiciadores para regalar libros, no se preocupen. Michael Chekhov, sobre la técnica de actuación. Michael Chekhov es sobrino del autor Anton Chekhov y tomó las enseñanzas de Konstantin Stanislavski y las puso más frescura al Ya, tema. perfecto. Y hay un trabajo psicofísico que justamente tiene que ver con lo que tú mencionabas del cuerpo y cómo eso se traduce en la voz. Bacán, lo voy a leer. Recomendadísimo Ya. para los que están interesados en materia de actuación para nutrir su trabajo
vocal. Querido, Bacán. muchas gracias. Ustedes síganos en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y nos vemos en un próximo capítulo de Esa Voz la Conozco, el podcast de La Voz. Chau, chau.